Buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a Olivos, una casa escultórica. Ya colamos, jóvenes, y ya se pueden ver las losas. Todavía no se puede ver la altura final de esos muros de los pretiles. Si se fijan, se alcanzan a ver estos castillos acá. Esa es la altura de la pieza final. Por eso ahorita se ve un poquito chata, ¿no? Porque todavía le falta como unos 50 centímetros, que creo que trae el pretil en esta parte. Esos 50 centímetros le van a dar una mejor proporción. Muy bien, arquitecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Excelente No, avance. gracias. Qué bueno que se nota. Y se nota muy bien. Fíjate, aquí ya me quedé pensando, el árbol yo creo que pues, no vamos a requerir grúa, ¿tú crees? Yo creo que Yo puede creo que caber por por aquí aquí sí cabe. perfecto, ¿ah? Viendo el que nos mandó la arquitecta, Ajá. la paisajista. Beatriz de Anda. Sí, claro, saludos. Sí, yo creo que sin tema lo podemos meter por aquí. Sí, está grande eso. Y ya después de rato, fíjate, en diciembre me acuerdo que yo pensaba, no, tiene que ser un árbol con una copa ya muy densa de hojas, Sí, que ya esté listo porque, prácticamente. porque si no se va a meter el sol, no sé qué. Pero ya después de hoy, ya digo, no, pues un rayancito. Más sutil. Ya que deje pasar todo el sol que quiera. Yo creo que está bien. Ese árbol de flores rosas, Acuili, Amapa, si somos de Sinaloa, el nombre, les voy a dar el nombre científico. Se llama, jóvenes, Tabebuia rosea. Es un árbol que creo que viene de allá del sur, de nuestros amigos brasileños. Allá se dan un chorro de árboles, por ejemplo, la jacaranda, Sí. todos esos árboles son de trópico de allá, Ajá. son árboles de mucha humedad, ¿verdad? Sí, más tropicales, Son tal cual. tropicales. Tabebuia rosea, llamado comúnmente tajibo, apamate, mocoque en Guatemala, maculis, macuilis, macuelizo, maquilisguate, guayacán rosado o roble de sabana. Es un árbol de la familia de las vignonáceas. Ya llegamos con los pretiles. No, qué aventajadón haber terminado esto primero, ¿verdad? Lo Sí, mismo. sí, ya prácticamente los detalles ya se cerraron también. Ahí la semana pasada anduvo Jaime cerrando eso. Sí, vi, ¿verdad? Acá en las linternillas, ¿en donde? Sí, las linternillas, los pases esos del patio, estos domos, las boquillas, las villas azotean las linternillas. Sí le estamos echando producto. Sí, Festerbond Festerbón y Festergral. y Festregral las Sí, dos. Excelente. Esas dos combinaciones, jóvenes, tienen que hacerlo casi en todo. Todas las boquillas, agregarle Festerbond y Festregral, porque siempre revientan, ¿verdad? ujú, Sí tiene pendiente esta. sí, tiene hacia acá. Y estas ya se pueden dar, ¿verdad? Ujú. Esos pases también se emboquillaron. Esos pases está bien. Todo el agua del tinaco se viene para acá. Lo bueno es que nos va a volver a tocar épocas de lluvias. Bueno, quién sabe, ¿verdad? El principio. A lo mejor sí, ya nos podemos dar cuenta de Sí, donde cualquier tengamos detalle o lo algún que sea detalle. para atenderlo de inmediato. Y es mejor, jóvenes, que les toquen las lluvias. Porque todo esto, pues imagínense, esto es, esto es a prueba y error. Entonces, puede haber fallas, ¿no? Son muchas manos las que están involucradas. Proceso completamente artesanal. Ellos van a estar acá arriba toda la Sí, semana. yo creo que vamos a cerrar los pretiles Ujú. y ya nos podemos ir distribuyendo a los enjarres. ¿Cuál es la altura final de del pretil de adelante? Porque pensé que era todo el castillo, pero no, ¿verdad? No, tienen que ser 50. 50 nomás. Le estoy dando un poquito más porque también el hormigón nos agarró más grueso Sí. para alcanzar a salir a una altura más o menos. Pues que mida los 50, ¿verdad? Sí, revísate muy bien la altura total, que te pongan Sí, no, un... la altura total es aquella. Ajá. De ahí para abajo.
de ahí para abajo. Ah, exactamente. Pero sí revísate muy bien la altura de este pretil, porque como esté la altura, nos la van a exigir. Ujú. Entonces, Sí, no, de hecho vamos a salir más abajo, más abajo. porque el hormigón es el que se engresa. Ajá. Entonces vamos a salir más abajo de Claro, o sea, 50. va a medir 49, Exactamente, 48. depende hacia donde vaya tu pendiente Tu también. pendiente, claro. Sí, pero no rebasemos, va, en Ajá, altura total. sí, que no rebasemos los 50. Claro. Y este era el que te decía. Todo lo que engruese ese muro Ujú. es bondad para el proyecto. Ok. Y te digo, o sea, que le robes 5 a esa ventana no pasa Ujú. nada. Muy bien, Tiene muy buena luz ese cuarto. de acuerdo. Esta losa quedó muy bien, ¿va? Sí, ¿Estás viendo el montón de daño que ha habido allá en el incendio de Los Ángeles? sí, está durísimo. Obviamente, si fueran las casas de este material, no habría tanto incendio, ¿verdad? Lo que pasa que sí, allá tienen mucha madera y demás. El otro día vi un ejemplo de una que sí tenía como ciertos estándares más, Ah, yo más también vi ese protegidos. post que corta fuegos, que Prácticamente ves el ventanas de 3 vecindario vidrios. destruido y esa es la única casa que está en pie. Y de madera también, Y ¿verdad? también de Pero con madera. Exactamente. otro tipo de madera, quizá, de aislantes. Sí, pues está impresionante. Impresionante. Quién sabe si las personas empiezan a construir de distinta forma, Ujú. ¿verdad? Si fuera mi casa la que se incendió, ya no la vuelves a construir igual, ¿verdad? A lo mejor ya ni siquiera se te antoja vivir en donde estabas, ¿no? Sí, definitivamente el barrio ya te da miedo, Sí, pero también catástrofes de ese nivel es una vez cada siglo, ¿sabes? sí. No, y ahí lo que hizo más daño fue los vientos, que El fueron los que viento, estuvieron propagando todo claro. a que se esparciera más Según yo rápido. todavía no termina, ¿verdad? No, yo creo que todavía por ahí Digo, anda. cuando esté viendo este video, espero que sí. Ojalá. Sí, Ya porque pasó. también vi aviones que estaban aventando como una especie de un retardante. Ujú. No sé si llegaste a ver eso. No, retardante el fuego. Exactamente. Yo nunca había visto algo así. Sí, no, nunca había visto algo así. Un abrazo a Y ya todos ves los que hermanos de allá. el fin de semana también hubo un sismo que se Ah, ese sintió. lo sentiste. No, no lo sentí. Yo No sí. estaba, no estaba aquí, entonces A mí no, me no lo sentí. despertó Silvia. Yo siempre estoy dormido cuando tiembla. Y Silvia así como, mi amor, está temblando. Y yo, ¿qué? Y yo así como que ya, duérmete. Ok. Si nos toca aquí. Sí, pues ¿para dónde te haces? Pero sí se movió muy fuerte, ¿eh? Y duró un rato. ¿Ah, sí? Yo era así como que, oye, que esto no No, la verdad termina. yo no lo sentí. Estábamos fuera y no lo sentí. Saludos a todos los que sí lo sintieron. Que no haya pasado de un susto. Sí, Los vecinos del piso 15 ahí en el edificio sí decían, no, estuvo fuertísimo. lo sintieron más duro. No, pues es que se mece, Sí, claro, aparte la vibración de la estructura como tal, ¿no? se alarga, Y ¿verdad? Entre más alto, más se como el alarga latigazo. el latigazo, Exacto. exactamente. Entonces, no, no, no. Muy bien, jóvenes. Oye, ¿y el baño se va a poder quedar ahí? Sí, sí, sí la libramos. Sí se Ujú. libró. Sí. Qué bueno. No hubo necesidad de moverlo. Y a ver, platícame más o menos de tiempos. ¿Cuándo están pensando colar esa? Esta yo creo que la vamos a andar colando en unas 2 o 3 semanas más. Hay que meter instalaciones también. Hay que meter el medidor de CFE Ujú. y para el agua. Ok. Hay que habilitar el acero, hay que terminar el enduelado, que sí se lleva algo de tiempo. Ujú. Entonces yo le calculo aproximadamente unas 3 semanas, Máximo, más o ¿no? menos. Sí. Hay que ponernos lo de objetivo, poner Ujú. un día, escríbele ya al grupo a Osva, Sí. para que ya todos estén bien coordinados, Ujú. para que sí lleguemos, ¿va? Porque Sí. si no se va a alargar. Sí, como un estimado, Ujú. Que una ya, fecha tentativa. exacto. Y ya que se la pases a Chava, que se la pases A Juan, a Juan, ajá, sí, está bien. para que ya todos lo tengamos. Ujú. Pues muy bien, pues, arquitecto, muchísimas gracias, No, gracias a excelente trabajo. ustedes. Estamos a la orden. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com, construcción, remodelación en toda la zona metropolitana de Guadalajara y obviamente diseño en México y en cualquier parte del mundo. Redes sociales, arquitecto. Es Alex Fig, _90.
en Instagram, ahí estamos. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Cota Paredes, adelante, jóvenes. Al buen Sergio, el buen Jaime y el buen Luis. Fíjense, sí se hace el domo, ¿verdad? De la escalera. Ujú. Se hicieron estas dos traves de concreto. Y el domo se va a sentar arriba y aquí se va a rellenar, ¿no? Se cierra de este lado y se cierra del otro lado. Que fíjate, ya viendo el hormigón, no van a quedar tan altas. Más bien tenemos que todavía elevar, ¿verdad? Es lo que te Echar una decía. nivelación. Es lo que te decía. Claro. Ese detalle viene en el plano. ¿Qué altura tiene total? Pero es que, ¿sabes qué? No sé por qué no viene lo del hormigón. ¿Cómo? En el detalle, en un corte, Ajá. no viene considerado ese grosor del hormigón. Ah, ya te entendí. Ujú. Pues entonces hay que Sí, dárselo a nosotros, ¿va? más bien es adaptarnos a lo que ya existe para nosotros dárselo. Que si te fijas, acá se entiende bien. Mira, Sí, ahí ya podemos ver, darnos una idea más o menos cómo va a ir. claro, este es el hormigón que le llamamos nosotros, jóvenes, que es este cemento pobre para dar pendientes. Luego se ve bien el ancho del ladrillo de azotea impermeabilizante, que además luego lleva otra capa de impermeabilizante. Entonces, pues este casi tiene que tener la misma altura del Sí, pretil, ¿va? este va a ser el que nos va a mandar más o menos. Yo por eso lo levanté un poquito más, Que te voy a decir una... para más o menos salir a los 50. Ah, Que ya, te ya, digo, ya. al final ni siquiera se van a completar los 50 en algunos puntos. Ujú. Pero sigues estando respetando la altura del Sí, plano de la altura la total, ¿va? altura máxima, que es la que nos rige, Ujú. es aquella. Pero, pero bueno, Porque yo me saqué un nivel desde el nivel cero ajá. hasta acá. Sí. Pero sí es bien importante que esta también se respete, porque esta es la que prácticamente nos pidieron. Ujú. O sea, esta es la que se van a basar, porque esa fue como un extra que nos dieron porque solamente es el pretil. O sea, Ajá, no significa que esa sea la altura máxima. ok, O sea, no significa que este muro se pueda levantar más, ajá, ¿no? Porque ese sí está. No. ok, O sea, este solamente puede tener esta medida, ajá, nada más. Y ese, pues obviamente es solamente esa. sí, Y nos dieron chance de levantar ese de atrás ujú. solamente porque va a tapar Los equipos de paneles paneles solares. fotovoltaicos. Ok, Entonces, sí, chécate muy bien, porque esta cota, o sea, si en el plano, por ejemplo, dice aquí 8 10, ujú, no puedes pasarte de 8 10. ya, No importa que te quede de 20 centímetros el pretil, ujú. tienes que respetar esa medida. Porque ¿sabes qué? Ahí ya sería entonces ver qué onda con esta trave. Pues a donde, porque tiene que ir más Porque abajo. pues aquí tendríamos la ventilación para la ventana. Entonces, obviamente la de atrás nos tiene que quedar más alta para lograr lo del sifón. ¿Sí me explico? Sí. Lo que podemos hacer es solamente este domo, hacerlo con el vidrio, Ujú, con el vidrio de tapa y no darle el sifón. Revísalo con Dora y con el ajá, arquitecto supervisor. ok, Hazte una cita que vengan acá ujú, antes de que empieces a hacer este pretil, ok. porque ya ves, en Natura Sí, nos nos van a pasó regresar o algo. y lo rebajan, ¿no? Y fíjate qué bajito de repente lo dejan ellos. Ujú, Entonces sí, y si va a hacer eso, pues hay que revisarlo con los clientes para que estén bien enterados de ujú, que este domo va a ser así, sí, ¿no? Qué bueno que vimos ese detalle. Dices que te trajiste esa medida desde el cero, desde desde el el cero nivel de la banqueta. y no checaste aquí Es que donde, todavía no teníamos este. Cuando me chequé fue para aquel. para allá. Ajá, Ah, pues chécatelo acá. Ya tráetelo y ponte un tablón ahí, ¿no? ujú, y ya marcarlo Y dónde tiene marcarlo que ser. de una vez. Porque no estoy seguro, digo, esta trave casi no carga nada. Bueno, está cargando esta losa, Pues ¿verdad? nada Sí, es más lo cierto. que es el claro. Es que no hay ningún muro ahí, ¿va? No, Ujú. Te iba a decir rebájala, pero no. no, es que sí está Está, trabajando. está largo. Sí está trabajando esa. Ujú. Sí, pues hay que verlo. Quizá yo estoy mal, ¿verdad? Ujú,
Y lo que decía Dora es que el pretil mida 50, o sea, en el reglamento quizá nomás dice que mida 50 el de adelante y todo lo Ujú. demás está bien. Ok. Entonces, pero sí hay que checarlo. En teoría debe de tener 850. 850 a este nivel. Ujú. Pues de una vez a checarlo. Sí. En teoría, Martín, va a Ujú. ser este nivel, fíjate. Porque Ceci sacó, pues ya sacó los niveles, pues. Entonces, este pretil es el mismo que va a traer toda la casa. Ajá. Entonces no hay mucho para dónde hacernos, pues. Es traerte este nivel. Ujú. Le puedes decir a Sergio de una vez que te diga. Sí, porque de este todavía nos vamos a engrosar poquito. ¿Cuánto quedamos? 12, ¿verdad? Como estaba ya con las 5 puestas, nomás somos 2 centímetros del carro más. ¿Y esa medida de dónde la sacaron? Este era el que nos mandó. Va a quedar un chaparrito más, Henry. Perfil. Es que mira, si te fijas No, aquí el, no pesa nada. el pretil tiene 41. Ajá. Yo por eso, para que nos dieran los poquito más para arriba, librando ese detalle, por Ajá. eso le subí otros 12. Ok, ok. Está bien. Solamente hay que comprobarlo, que Ujú. se traiga la manguera de nivel Ajá, para, para sacar la medida esa de allá. está bien. Sí, desde el 0 y al 850 máximo. Ajá. ¿Cuál es? Mm, ¿Este va? ¿Este es el 850? Sí, seguro. 850. No, pero haz de cuenta que aquí teníamos más. Aquí tenemos 10. Entonces de aquí nos bajamos 1.5, ¿ah? 1.5 y ya lo pasamos. ¿Me ayudan? Hay que pasarlo a ver cuánto margen tenemos. Entonces tú dices 850 era a esa No, ahí altura. son 10. A ¿Cómo? este nivel son 10 metros. ¿810? No. No, 10 metros. 10, Ah, 10, 10, 10. 10. Solamente porque estos pretiles son de 2 metros. Ok. Y este de acá 850. Mira, ahí te va. Estos son de 2, aquellos De unos de unos 50. 50 y esos de 50 junto con estos. Ajá. Entonces, si ya tenemos este aquí, nada más nos bajamos el 1.50. Del 1.50 para pasarlo allá, a ver cómo andamos. Ok. Entonces aquí eran 10. Sí. 850. Ujú. Y si no, hay que corroborarlo desde la banqueta, más bien, Sí, para no tener confusión. sí. O sea, porque en teoría tendría que ser ahí el pretil. Ese de abajo. Si este está a 10 metros, sí, pero O- entonces ya me entró la duda, porque sí, más o menos andábamos con este, ¿verdad? A ese no lo habíamos visto. No hemos visto la altura de ese. De todos modos hay que corroborarlo mejor desde la banqueta que es el que nos manda. Sí, porque si hay que rebajar, pues que nomás sea este, ¿va? Ujú. O sea, si hay que rebajar un pretil, nomás sea este pedazo y no sea toda. Sí, Ajá. Ese que todavía no se echa, está bien. Pues se le va a aumentar, ¿no? No, pues ya no, porque ¿Ya no? traen otra medida de la banqueta. A ver dónde queda bien. Ya estamos más arriba que acá nosotros. No, todavía no colamos. Ah, Sí, eso es lo que hay que sí, que, revisar. que estamos a tiempo mejor, para no demoler. Pues vamos a pasar el nivel de la banqueta porque ya de ahí lo subimos por ahí. Exacto. Sí, porque te digo, este viene siendo el pretil de allá, que son 10 metros.
Sí, o sea, lo que tú tienes que basarte es en estas cotas. Ujú, ¿Va? O sea, esto puede llegar a variar sí, dependiendo los hormigones y todo. exactamente. Lo que no se puede variar es esto, Ujú, porque esto es lo que está en el reglamento. El reglamento te dice 10 metros ahí. ujú, Si tú traes 10,05, ellos tienen la facultad de decirte, me lo rebajas. sí, Entonces, digo, nosotros nos tendremos que acoplar, por ejemplo, en esta de acá, ¿va? ujú, O sea, tú traes aquí 50 centímetros, pero que si este hormigón fueron 10 más y estos son 40, pues ujú, eso es para nosotros, sí, ¿verdad? Pero el que no debe de cambiar es este 850 que tú me habías dicho acá. ujú, Este 850, por nada del mundo, sí, hay te que debe de, pasarlo. hay que pasarlo. Ok. Sí, pues mejor lo Sí, corroboramos desde, sí, 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 desde el nivel 0 exacto. para estar seguros. Ujú. Pues eso es, jóvenes. Pues va para abajo. Ujú. ¿Y qué onda entonces con ese detalle? Nada, pues va a ser una linternilla con vidrio arriba. Entonces, márcame nomás ese de este lado, ¿dónde va? O sea, ese 850 aquí, ¿dónde lo ponemos? Hay que poner ¿Me, una me lo puedes tablita o marcar algo. acá, porfa? Ajá. Entonces, esta linternilla, pues la vamos a hacer con vidrio. Ujú, Le vamos a hacer un bastidor de aluminio sí, y una mosquitero al ujú, lado, volando, ¿verdad? Un poco con como, inclinación como las linternillas de bonsai. de bonsai Ujú, y de natura. sí, Y si hay que darle lo más que se pueda de ventilación, porque si no, ya sabes que está grande el claro sí, le podemos dejar unos pases o algo. y también pases, ¿no? Pero sí, o sea, la diferencia que haya entre el 850 y el lecho inferior de esta trave, o el más bien el lecho superior de la trave, hay que tratar de dejarlo todo para ventilación. Ujú, Y obviamente contemplar el 2% dependiente del vidrio. sí, para ¿Ah? que tenga pendiente. Ujú. Y ese vidrio hay que hacerle una ranura al muro para que se embuta, ¿va? Ok. Porque si no tenemos filtraciones. Ese vidrio tiene que entrar unos 2 centímetros y ya después con Sí, ya silicón. lo sellamos. Ujú. Fíjate, es ese. No hay mucho espacio, pero hay suficiente. O sea, sí tienes como unos 15 centímetros de ventilación natural. Ujú, Muy bueno para que ventile, pues. Fíjate, esos 17, ahí te va. 17 es lo máximo que tiene. Ahí arranca el vidrio, ujú, ¿verdad? No, más abajo. El vidrio no puede quedar al ras de la boquilla. O sea, tienes que, el vidrio lo tienes que meter. O sea, si tu boquilla es esta, el vidrio más o menos tienes que meterle unos 2 centímetros abajo de la boquilla. 5 si quisieras darle más, ¿sabes? Entonces te arranca ahí en esos 5 y luego le tienes que dar la pendiente. Te van a quedar como 10 centímetros para la tela de mosquitero, ujú. ¿va? Para la ventilación. Entonces eso también ya lo puedes revisar con Oscar, ¿va? Para ver el diseño de todo de toda esta linternilla, porque le tenemos que hacer un bastidor. Se me queda claro que la parte de arriba es a hueso, embutida ya, para no ver perfil, pero aquí sí lo tienes que cargar. Aquí se le van a hacer unos bastidores de 10, pues sí, con un perfil bien chiquito, para que el bastidor siente el vidrio, ¿va? El vidrio todavía va a tener volado para acá y que tú tengas ese bastidorcito aquí chiquito, de 10 Sí, centímetros. uno de 2 pulgadas. Ujú. Sí, o sea, el aluminio tiene que ser el más delgadito, Ujú, para que no te quite más espacio para el mosquitero. Pero sí tiene que ser una estructurita bien ordenada, ¿verdad? Dividir este claro en 5, entre 6, ujú. para que tengas a cada metro, ¿verdad? Más o menos. Y por ejemplo, el de aquí está en 3. Ajá, algo así, puede ser en 3 también. Podría ser algo similar. Sí, si fueran 3 me dirían como 1,5. Quizá los haría más cortos, quizá entre 4, porque como Ujú, es una tela de mosquitero, no sé, darle como un poquito más de apoyo. ujú.
¿Sí te lo imaginas? Sí. Pues sí, aprovechen primero esa mezcla, ¿verdad? Ujú. Y ya después le siguen al pretil a rebajarle. Sí, está bien. Y que te sirva de lección para toda la vida. Siempre fíjate El, las cotas, el nivel del... ajá, los niveles reales, porque esos son los que mandan. Tú no puedes jugarle a súbele más y así, Sí. porque todos estos No, y es que desde fraccionamientos, el principio ya lo traían así. Allá es como... ese era. Yo más bien era... Porque te digo, Sí, se te yo hizo cuando chico, llegué ya así estaba. sí, y por eso tenías Más altura, bien les pues. agarró muchísimo hormigón. Ujú. Y que es normal, pues, o sea, algo que siempre ocurre en los planos arquitectónicos Ujú. es que nunca se contempla el hormigón final, Sí. ¿sabes? Sí debería de contemplarse, pero a veces se les ponen 5 centímetros y terminan en 18, Ujú. ¿sabes? Se le ponen 7 y terminan en 20. Entonces, pero siempre revisa bien las cotas de sus niveles. Jóvenes, pues aquí está el aprendizaje y para eso sirve la supervisión. ¿Verdad que dice que los tubos? Sí, ahí es donde andaba Martín. Ahí Ah, los nada podemos más. echar. Paredes adelante. Simón. Aquí lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, jóvenes, vamos a aplicar el CL52 de Fester para impermeabilizar las regaderas. Eso es bien importante porque nunca se sabe cuándo puede fallar el sellador o la boquilla, el emboquillado del azulejeado, del azulejo, el recubrimiento. Entonces es bien importante aplicar una capa de impermeabilizante debajo del recubrimiento que ustedes van a colocar, llámese porcelanato, cerámico, mármol. Entonces, debajo tenemos que aplicar un impermeabilizante. Y Fester tiene uno muy bueno que es el CL52. Es un impermeabilizante azul. Y aquí el buen Pecas está aplicando el CL52, que es una membrana impermeable monocomponente lista para usarse. Entonces, este es buenísimo para las regaderas. Y ahorita les vamos a enseñar cómo se aplica. Primero que nada, hay que hacerle un primer. Y el primer se hace utilizando 1 litro de CL52 y 2 litros de agua. El primer es esta primera mano para que se impregne bien el producto. El primer paso es empezar a aplicar el primer, ¿verdad? Ya lo diluimos en una relación de 2 litros de agua por 1 litro del CL52. Entonces les queda esa consistencia ya bien líquida, pero eso nomás nos va a servir para que penetre bien y se impregne bien. Para que tape el poro, dice el Pecas. Es que la mayoría de los productos de impermeabilizantes requieren primer. Entonces sí, tapar los poros. Si se fijan, ya quedó el primer paso, ¿verdad? Que es el primer. Muy bien. Martín, échale. Aquí el buen Pecas está haciendo una reparación de una columna de concreto utilizando el Fester CM202. Es un reparador estructural, jóvenes, para que no se les estén agrietando. Porque muchas veces estos elementos se reparan con un concreto normal, un mortero normal, y no quedan bien. Entonces, mejor de una vez hazlo correctamente utilizando un mortero especial está hecho a base de polímeros que queda muchísimo más resistente. Les vamos a estar compartiendo los productos que estamos utilizando de Fester en todo el proyecto. Les voy a enseñar el saco para que lo tengan bien en la mente, jóvenes. Es este. Es el CM200. Mortero de alta resistencia para la reparación de elementos de concreto.